Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre inteligencias múltiples. Mi equipo está conformado por Asua Luna Macy Guadalupe, que soy yo, y Fermín Rojas Ricardo Daniel. En lo que tenemos, lo que es la introducción de las inteligencias múltiples, tenemos que históricamente se ha concebido la existencia de la inteligencia única como expresión de la cognición humana, la cual era susceptible a la cuantificación al ser evaluada con un instrumento cuyos resultados numéricos señalaban la magnitud del desarrollo de la misma en el individuo. Los últimos hallazgos de la psicología cognitiva con autores como Howard Gardner nos muestran que en realidad tenemos por lo menos 8 inteligencias diferentes. Bueno, para empezar esta exposición tenemos que definir qué es la inteligencia, según a varios autores de estas inteligencias que nos pudieron permitir ver. Según Sperman, la inteligencia es la capacidad de crear información nueva a partir de la información que recibimos del exterior o que tenemos en nuestra memoria. Según Raven Fauresteen, es el método en el que el sujeto procesa la información y esta determina su capacidad para modificar su capacidad intelectual. Según Howard Gardner, es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Según Robert Stenberg, se define como la habilidad para adaptarse voluntariamente y para moldear o seleccionar un entorno. Según Daniel Goleman, es el conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptabilidad de la persona ante los cambios. Bueno, ¿qué son las inteligencias múltiples? Tenemos que, de acuerdo a Howard Gardner, las inteligencias involucran la capacidad para resolver problemas y crear productos culturales. Desde este punto de vista, las inteligencias es un concepto plenamente relacionado con la creatividad. Al mismo tiempo, tenemos que cada inteligencia representa una manera de conocer el mundo, pues cada persona cuenta con un perfil de inteligencia. Bueno, y a continuación les vamos a hablar sobre algunos tipos de inteligencia. Entre los más destacados de estas inteligencias son la inteligencia lógico-matemático, lingüística, musical, intrapersonal, inteligencia emocional y inteligencia creativa. En la inteligencia lingüística tenemos que esta inteligencia se refiere a la capacidad que posee una persona para utilizar un lenguaje bien, sea escrito, oral o de alto nivel. En las características tenemos que es la capacidad de conseguir objetivos a través de la lingüística, así como que se va a comprender la habilidad para comprender otros medios de comunicación y además va a indicar la facilidad comunicativa para expresarse con otros o exponer ideas. En los ejemplos de la inteligencia lingüística tenemos que se puede llevar a cabo una historia de tal forma que los oyentes se introduzcan profundamente en el relato, o de igual manera, como ejemplo tenemos el explicar un tema complejo con facilidad utilizando las palabras adecuadas, simples y en un orden lógico. También tenemos que en actividades para desarrollar y potenciar la inteligencia lingüística tenemos que leer y comprender la esencia de un libro, así como destinar unos minutos de forma diaria para aprender un nuevo idioma. También personajes famosos con inteligencia lingüística como William Shakespeare fue un poeta, dramaturgo y actor inglés considerado como uno de los escritores más importantes de la literatura universal e incluso para muchos otros como el mejor de todos los tiempos. Así como también Dante Alighieri fue un poeta y escritor italiano conocido mayormente por ser el autor de la Divina Comedia y una obra literaria de talla mundial. De igual tenemos que en profesiones, las profesiones encaradas a este tipo de inteligencia lingüística pueden ser este,
Profesiones como la política, comunicación, periodismo, oradores, poetas, escritores, locutores de radio, etcétera. Como inteligencia lógico-matemático, esta se define como una capacidad de razonamiento formal para resolver problemas relacionados con números y las relaciones que se pueden establecer entre ellos, así como para pensar siguiendo las reglas de la lógica. Las características de esta inteligencia es que el dominio de las nociones de cantidad, tiempo y causa-efecto. También es la habilidad para hallar una solución eh, en cada tipo de lógica a los problemas. Este proceso de resolución puede ser muy rápido. Algunos ejemplos para esta inteligencia lógico-matemático son los jugadores de ajedrez o también científicos. Algunas actividades para desarrollar y potenciar esta inteligencia lógico-matemático es realizar puzzles o rompecabezas que ayudan a la estimulación y mantenimiento de esta capacidad. O igual podemos hacer visitas científicas en las cuales podemos acudir a lugares de museos o observatorios y pueden promover el interés y el aprendizaje por este campo. Algunos personajes famosos con esta inteligencia es Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Estas fueron tres mujeres afroamericanas matemáticas. Sus cálculos en la NASA fueron decisivos para la llegada a la Luna y los problemas y las operaciones que realizaron ellas, casi en su totalidad a mano, fueron, o sea, hicieron estas operaciones a mano y por lo tanto fueron apodadas como ordenadores humanos. Las profesiones de las personas que destacan en esta inteligencia pueden ser en las matemáticas, en la ingeniería, la economía, la ciencia y la investigación, la física, la química, la contabilidad, etcétera. En la inteligencia visoespacial tenemos que esta inteligencia es la capacidad que tiene una persona de pensar, representar y actuar efectivamente en espacios de 2 o 3 dimensiones. En las características de esta inteligencia tenemos que es la percepción como una habilidad, bueno, se considera como una habilidad para interpretar de forma precisa y rápida los elementos que yacen en un entorno. El posicionamiento es la capacidad de situarse en el espacio, así como ubicar apropiadamente a los elementos a su alrededor. Y la relación es la habilidad que va a establecer una relación entre las personas o cosas de un determinado espacio. En un ejemplo de la inteligencia visoespacial tenemos que cuando una persona puede leer con facilidad mapas, siendo capaz de ubicarse sin dificultad en ellos y seguir adecuadamente las direcciones para encontrar los puntos de llegada. De igual manera tenemos que en la actividad visoespacial tenemos actividades para desarrollar inteligencia visoespacial. Bueno, la inteligencia visoespacial y una de estas actividades es ir al parque para trepar, correr, etcétera, usar vocabulario espacial y jugar juegos de Legos. Además de personajes famosos con inteligencia espacial, eh, tenemos a Le Corbusier, que fue un arquitecto urbanista, pintor y escultor suizo, conocido como uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Además, tenemos que es un representante de la arquitectura moderna y fue también un aportador de las grandes ideas para futuros diseños arquitectónicos. También tenemos Richard Buckminster Fuller, que fue un arquitecto, diseñador e inventor estadounidense y es conocido mayormente por inventar y patentar la cúpula geodésica, además de otros inventos arquitectónicos. También tenemos la inteligencia musical y esta es la capacidad que tiene una persona de apreciar, diferenciar, transformar y expresar formas musicales. Las características de esta inteligencia es la facilidad a la hora de captar o expresar formas musicales y ritmos, y rapidez para aprender canciones y ritmos, o facilidad para componerlos de cero. Algunos ejemplos de estas personas son que, por ejemplo, personas adolescentes son los que improvisan letras y ritmos de rap, o en un niño o niña que desde la infancia con elementos cotidianos y de forma espontánea golpea rítmicamente diferentes elementos de la cocina.
Algunas actividades para poder desarrollar esta inteligencia musical pueden ser exponer una gran cantidad de contenido musical, hacer que su entorno sea rico musicalmente hablando y que por lo tanto se familiarice con este lenguaje. Igual puede ser cantar canciones que motiven y le gusten de esta manera. Y algunos personajes famosos con inteligencia musical son de los cantantes más escuchados, que es, por ejemplo, Beethoven, Michael Jackson, Nina Simone, Louis Armstrong o Cameron de la isla. Las profesiones que hacen estas personas con inteligencia emocional son los músicos, compositores, analista musical, DJ, fabricantes de instrumentos, ingenieros de sonido, directores de orquesta y entre otros. En inteligencia sinestésico corporal, tenemos que esta inteligencia es la capacidad de unir el cuerpo, la mente, para así lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Las características de esta inteligencia es que suelen explorar el entorno y el medio a través del sentido del tacto y los movimientos, así como que también se va a tener hacer el uso del cuerpo para la expresión de emociones y sentimientos, además de que se va a tener un control del lenguaje no corporal y se va a tener un fácil aprendizaje y rápido de nuevas destrezas de tipo físico. En los ejemplos tenemos que es una facilidad para aprender a través de la experiencia directa, destreza para realizar tareas de motricidad fina, además de que se va a tener una habilidad para practicar disciplinas como la danza, el atletismo y la actuación, entre otros, además de que se debe tener una destreza para cumplir objetivos mediante el uso del cuerpo y de la mente. El tablet mockup es una actividad igual del desarrollo de la inteligencia sinestésico corporal. Además, bueno, las actividades de la inteligencia se debe ser espontáneo, abierto y positivo. Se debe tener confianza en sí mismo, así como también desarrollar una mejor coordinación en movimientos. Los personajes famosos en esta inteligencia tenemos que Nadia Camenzi es una ex gimnasta de origen rumano. Gian Lorenzo Bernini fue un escultor, pintor y arquitecto italiano. Y en las profesiones tenemos que por las características de esta inteligencia corporal sinestésica, los oficios y las actividades por las cuales se pueden sentir atraídas las personas son con esta capacidad, son la artesanía, el deporte, la danza, la cirugía, la mecánica, la actuación, la jardinería. Bueno, igual tenemos la inteligencia emocional, que esta es el conjunto de habilidades que una empresa adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación y el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de emociones. Estas características de los que acabo de mencionar es que en el autoconocimiento, la inteligencia emocional supone conocerse a uno mismo, saber y entender los estados de ánimo que tenemos y a qué se deben, así como las consecuencias de esos estados de ánimo pueden tener en otras personas. Autorregulación es una persona que es inteligente desde el punto de vista emocional, sabe controlar sus impulsos, sus emociones y pensar antes de actuar. La autorregulación supone el uso de la asertividad, la apertura a nuevas ideas, la flexibilidad ante los cambios. La empatía se trata no solo de escuchar a otra persona, sino realmente ponernos en su lugar, saber cómo se siente, qué emociones siente, por qué las expresa de una determinada manera. Las habilidades sociales son características que ayudan a que la persona con inteligencia emocional sepa gestionar correctamente y generar confianza. La automotivación es una persona inteligente emocionalmente, no necesita que la reconozcan o que la premien cuando logra algo, porque es capaz de automotivarse, de buscar en su interior las razones para seguir adelante en su vida. Algunos ejemplos de esta inteligencia son cuando valoramos los triunfos de los demás sin caer en comparaciones con otras personas o en uno mismo. Otro ejemplo sería aceptar los errores cometidos y ser capaces de perdonarse a sí mismo para aprender de lo ocurrido.
Algunas actividades para desarrollar la inteligencia personal es crear un diccionario de emociones propias, leer cuentos de emociones, entender nuestro cerebro emocional, y los personajes con esta inteligencia es Mahatma Gandhi, Charles Chaplin y Jackson Brown. Y podemos decir que estas personas se destacaron gracias a la inteligencia emocional que tenían y que tenían también ciertos rasgos psicológicos que los hacían diferentes al resto. Las profesiones que les llaman la atención con esta inteligencia a las personas, bueno, las personas que tienen esta inteligencia, pueden ser psicólogos, consejeros, terapeutas de pareja, filósofos, teólogos, entre otros. Inteligencia existencial, tenemos que esta inteligencia hace referencia a la faceta del ser humano que lo lleva a profundizar en aspectos existenciales como quiénes somos, cuál es el propósito de la vida y qué ocurre después de la muerte, etcétera. Una característica de la inteligencia existencial es que se debe tener interés por temas o mundanos de origen de la vida y sentido de la muerte, propósito de nuestra existencia, etcétera. De igual manera, se tiene desinterés por las prácticas sociales normalizadas como el ocio, consumo, etcétera. Hay una trascendencia de lo físico y experiencia de unión de todos los elementos del universo como un todo. En ejemplos tenemos que ante un ataque de integridad personal, responder con sobriedad, deteniendo la agresión de una manera firme y clara, pero sin violencia. Ante un conflicto, hay que animar a las personas implicadas o indagar en lo ocurrido, sus causas y sus posibles soluciones desde una perspectiva constructiva. En las actividades para desarrollar la inteligencia existencial tenemos la contemplación o meditación. También tenemos el cuidado corporal a través de una alimentación, un ejercicio saludable y considerar receptáculo temporal del alma humana. Los personajes famosos con inteligencia existencial tenemos a Platón, es quien determinó gran parte del corpus de creencias centrales tanto del pensamiento occidental como del hombre corriente. En profesiones tenemos que su predisposición hacia el autoconocimiento, la moralidad y las normas éticas a la contemplación los convierten en sus perfiles especialmente válidos para la filosofía, psicología y las bases de la politología y la sociología. Bueno, la inteligencia humana, aunque cuando hablamos de inteligencia parece que hacemos referencia a un concepto global y unitario, se trata de un aspecto humano más complejo en el que se pueden tener en cuenta diferentes aspectos y puntos de vista, comenzando porque se trata de un constructo abstracto propio de cada individuo. La forma de estudiar y analizar la inteligencia es algo que en continuo debate y sobre lo que surgen muchas teorías y aportaciones muy diversas de investigadores y profesionales. Afanados en entender cómo funciona la inteligencia humana. A raíz de todo esto, estos debates, la teoría de inteligencias múltiples ha sido muy influyente en la manera de concebir este rasgo humano, y que al hablar de inteligencia podemos hacer referencia a múltiples atributos y destrezas. En la inteligencia intrapersonal tenemos que las personas cuentan con este tipo de inteligencia, son reconocidos por su capacidad de entendimiento de sí mismos y de las emociones y pensamientos, así de los pensamientos propios de la condición humana. Tienen ciertas habilidades para reconocer y reflexionar sobre los procesos de la mente humana y reaccionamos y gestionamos nuestras emociones. Así como también se tiene una alta comprensión, se facilita la orientación hacia la psicología y el bienestar emocional, por lo que es frecuente que se sientan atraídos hacia profesiones que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, ya sea desde la filosofía, el coaching, la motivación o la publicación de libros de autoayuda. En la inteligencia interpersonal es lo que suele poseer las personas que tienen facilidad para relacionarse con todo el mundo y para interactuar de forma eficiente en cualquier entorno o situación. Destacan por su capacidad empática, su asertividad y sus habilidades comunicativas. Son muy válidos interpretando las emociones e intenciones del resto de personas y cómo reconocer gestos y mensajes. Son personas con inclinación hacia el reconocimiento y la
captación de talento, la formación a la mejora social. Por ello es normal que se orienten hacia profesiones relacionadas con los recursos humanos, la docencia, la política o el periodismo. La inteligencia naturalista tenemos que se caracteriza por una sensibilidad hacia el mundo natural más desarrollado, lo que permite mayor facilidad para reconocer, distinguir y comprender elementos del medio ambiente como la fauna o la flora. Los biólogos, zoólogos y botánicos suelen ser los que más poseen esa sensibilidad en el medio natural, al igual que los ingenieros medioambientales o los especializados en migración animal. Por otro lado, los trabajos relacionados con la agricultura y la ganadería también deben de trabajar en esa comprensión y convivencia en el medio ambiente. La inteligencia creativa es todo lo opuesto a personas orientadas hacia las tareas mecánicas. Son individuos que se desenvuelven con facilidad entre la innovación y la creatividad para la búsqueda de soluciones. Son perfiles profesionales muy flexibles, adaptativos y que aprecian la originalidad y el enriquecimiento continuo. Son personas muy aptas para carreras relacionadas con el diseño en diversos campos, como en el mundo gráfico, el interiorismo y la decoración, la fotografía, la publicidad o la moda. En la inteligencia colaborativa tenemos que se trata del tipo de inteligencia más novedosa, de acuerdo que el resultado de las nuevas formas de enfocar los métodos organizacionales. Hace referencia a aquellos individuos con mejor predisposición para trabajar en equipo y alcanzar objetivos de forma conjunta. Es una competencia muy atractiva en el ámbito laboral relacionada con las metodologías del trabajo de Agile y Scrum y los roles profesionales de Scrum Master y del gestor de proyectos. Y esas serían nuestras referencias bibliográficas y sería todo por hoy. Gracias.